El libro de Génesis relata que Dios llovió fuego sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra por causa de su maldad. Pero esas ciudades hoy son cenizas. ¿Qué es el fuego de Dios? ¿Cómo podemos reconciliar la doctrina del infierno con un Dios lleno de amor y de ternura? Escuchemos a continuación al pastor Esteban Bor en la presentación del mensaje titulado El fuego eterno de Sodoma. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por el privilegio de encontrarnos aquí esta noche para estudiar este tema tan importante de tu santa palabra. Te ruego, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos colocar a un lado cualquier idea preconcebida y podamos aceptar el mensaje que nos tienes de esta noche en tu palabra. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias juntamente conmigo a Génesis, el capítulo 19. Génesis, el capítulo 19, y vamos a leer el versículo 24 y el 25, y luego vamos a ir hasta el versículo 28. Génesis 19 y el versículo 24. Está hablando de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y noten cómo destruyó Dios estas ciudades. Dice allí en el versículo 24, entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahora no olviden eso, porque en Apocalipsis vamos a regresar a ese concepto. Noten que Dios llovió del cielo fuego y azufre. Esa expresión es importante. Fuego y azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra. Noten lo que dice el versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y luego habla de Abraham, y noten el versículo 28. Dice que Abraham miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Ahora, noten los elementos claves. Dios llueve fuego y azufre del cielo. Y luego dice que sube de las ciudades de la llanura hacia el cielo, ¿qué cosa? El humo. No olviden eso, porque vamos a regresar a esos conceptos en el libro de Apocalipsis. Ahora vayan un momento conmigo al libro de Judas. Es el librito ese pequeño que queda inmediatamente antes del libro de Apocalipsis. Judas, el versículo 7. Y decimos versículo 7 porque nada más tiene un capítulo, así que nada más decimos el versículo. Note lo que dice Judas 7 hablando de Sodoma y de Gomorra. Declara lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. ¿Qué sufrieron Sodoma y Gomorra? El castigo de fuego, ¿qué? Eterno. Es decir, Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego eterno, según dice Judas 7. Pero ahora tenemos un problema. Vayamos a Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Note lo que dice, hablando nuevamente de Sodoma y de Gomorra. Dice: y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas ¿en qué? En ceniza. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es este. Dice en Judas 7 que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego eterno. ¿Leímos eso, sí o no?
Es decir, el fuego y el azufre que cayó de Dios era fuego eterno. Pero dice en 2 Pedro 2:6 que las ciudades fueron reducidas a cenizas. Ahora déjenme preguntarles, ¿usted puede quemar cenizas? ¿Ha tratado alguna vez de quemar cenizas? ¿Qué pasa cuando trata de prenderle fuego a las cenizas? No prende, porque una vez que ustedes tienen cenizas, significa que todo lo que había para consumir ha sido ¿qué? Consumido. Ahora otra pregunta, ¿Sodoma y Gomorra se están quemando hoy? No, muchos creen que están en el fondo del Mar Muerto. No están quemándose hoy. Pero entonces nos preguntamos, si no se están quemando hoy todavía, ¿cómo es que Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego eterno? Tal vez el problema esté en la forma como nosotros entendemos la expresión fuego eterno. Así que esta noche vamos a hablar en cuanto al fuego eterno de Sodoma y de Gomorra. Y vamos a estudiar este tema desde una perspectiva bíblica. Y voy a invitarles a que coloquen a un lado sus ideas preconcebidas en cuanto al infierno y vamos a analizar lo que enseña la Biblia en cuanto al infierno. Ahora, hay una premisa muy importante y es que en 1 de Juan 4:8 dice que el que ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Cualquier doctrina bíblica que nosotros enseñemos debe mostrar el amor de Dios. Una doctrina que no muestre que Dios es amor, una doctrina que haga que Dios parezca malo, es una mala doctrina. Toda doctrina debe hacer ver bien a Dios. Toda doctrina debe revelar a Dios como un Dios de amor, porque Dios es amor. Es decir, que nuestro concepto del infierno debe revelarnos un Dios de amor. Ahora vamos a hablar primeramente en cuanto a cuándo recibe la gente sus recompensas. La mayoría de los cristianos creen que el individuo cuando muere es que recibe su recompensa. Es decir, si la persona fue buena, según este concepto, se va al cielo cuando muere. Si la persona fue mala, entonces el concepto es que en el momento de la muerte se va a quemarse en el infierno. Tal vez les sorprenda saber que la Biblia no presenta tal perspectiva. La Biblia siempre enseña que la recompensa se recibe cuando Cristo venga. Y si se recibe cuando Cristo venga, no se recibe en el momento de la muerte. Hablemos entonces, en primer lugar, de cuándo los justos recibirán su recompensa. Vamos a leer rápidamente algunos versículos y otros solamente vamos a referirnos a ellos porque ya los hemos leído antes. Por ejemplo, Apocalipsis 22:12, Jesús dice: he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme sea su obra. ¿Cuándo Cristo da la recompensa según nuestras obras? He aquí yo vengo presto. Ahora, si ya me dio mi recompensa cuando me morí, entonces cuando venga, ¿qué es lo que viene a darme? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando Él viene trae su recompensa, entonces no es en el momento de la muerte que yo recibo la recompensa. Ustedes conocen también ese pasaje de Juan 14, ya lo hemos leído antes, Juan 14, 1-3, a donde Jesús dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cuándo es que Cristo nos toma a sí mismo? Cuando viene otra vez. Pero la pregunta es, si Él me va a tomar para estar con Él cuando venga otra vez, ¿cómo puede haberme tomado cuando me morí? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, si Cristo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros, vendré para tomarlos a mí mismo cuando venga, entonces yo voy en el momento cuando Él regrese, yo no voy allá en el momento cuando me muero. Primera de Tesalonicenses 4 y el versículo 15 al 17 dice: porque el mismo Señor descenderá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire. Pero aquí viene la pregunta: si Cristo, cuando venga por segunda vez, va a resucitar a los que murieron en Cristo y los que están vivos, y esos dos grupos van a ser arrebatados a encontrarse con Cristo en el aire, entonces no deben haber recibido su recompensa en el momento de la muerte, sino cuando Cristo venga. Porque si se fueron al cielo cuando se murieron, entonces Cristo no debe sacarlos del sepulcro, Cristo debe traérselos del cielo con Él. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la Biblia enseña que cuando Cristo venga, resucita a los muertos y los vivos los transforma juntamente con los muertos que resucitaron, y entonces son arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. El momento de la recompensa no es en el momento de la muerte, sino que es en el momento cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Ahora notemos Lucas 14 y el versículo 14, sobre este mismo punto: ¿cuándo reciben su recompensa los justos? ¿Será cuando mueren o será cuando Cristo venga? Hermanos y hermanas, si yo me voy al cielo cuando me muera, ¿para qué vuelve Cristo? ¿Me están entendiendo? Si en el momento de la muerte yo me voy a estar con Cristo, entonces ¿a qué viene Cristo? Si ya estoy con Él. Noten lo que dice Lucas 14 y el versículo 14. Dice: y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado, ¿cuándo? En la resurrección de los justos. ¿Cuándo es que una persona es recompensada según ese texto? En la resurrección de los justos. Ahora, Juan 5, 28 y 29, que nos hemos referido a ese pasaje antes, dice allí que la hora viene cuando todos los que están en sus sepulcros oirán su voz. Eso es cuando Cristo venga. Ahora inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿por qué están en los sepulcros si se fueron a estar con Cristo cuando se murieron? Dice, la hora viene cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde está la gente cuando Cristo venga? Entonces no están en el cielo. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y algunos saldrán a vida eterna y otros saldrán a condenación perpetua. ¿Cuándo es que los impíos reciben condenación perpetua? ¿Cuándo qué? Cuando resucitan. Resucitan para la segunda muerte, a condenación perpetua. ¿Cuándo es que los hijos de Dios reciben la vida eterna? Cuando salgan ¿de dónde? Del sepulcro. Entonces no fueron recompensados cuando se murieron. Notemos un texto más, Mateo, el capítulo 16 y el versículo 27. Mateo 16, y vamos a leer el versículo 27. Y noten nuevamente el mismo concepto de cuando los hijos de Dios reciben su recompensa. Dice allí en Mateo 16 y el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo es que Cristo va a pagarle a cada uno conforme a sus obras? ¿Cuando la gente se muere o cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga con todos sus ángeles. El momento de la recompensa no es en el momento de la muerte, sino es en el momento cuando Cristo venga a resucitar a sus hijos y a transformar a los que están vivos. Pero ahora algunos se dirán, bueno pastor, pero ¿cuándo son echados los impíos al infierno? ¿Acaso cuando se mueren ese no es el momento cuando son echados en el fuego? La respuesta bíblica es que no. Notemos lo que dice en el Evangelio según Mateo, el capítulo 13 y el versículo 37. Mateo 13 y el versículo 37, en cuanto a cuándo los impíos son echados en el fuego. Mateo 13 y el versículo 37 está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Y dice allí, y respondiendo él, les dijo, está hablando Jesús, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo,
y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es cuando la gente se muere. Están cansados, demasiado cansados para protestar, ¿verdad? ¿Qué dice allí? ¿La ciega es cuando la gente se muere? No, dice la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y ahora escuchen, versículo 40, de manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo son los impíos echados en el horno de fuego? Según esto, ¿cuándo son echados en el horno de fuego? ¿Cuando se mueren? No, al fin del ¿qué? Del mundo o al fin del siglo son echados en el fuego. Eso significa que si son echados en el fuego allá, no fueron echados en el fuego cuando se murieron. Ahora notemos algunos versículos más. Noten Mateo 25 y el versículo 31 y 32. La Biblia está llena de este concepto. Está llena de este concepto. Mateo 25 y vamos a leer el versículo 31 y también el versículo 32. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y entonces luego le dice a sus ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora aquí viene la pregunta, ¿cómo es que están heredando el reino cuando Cristo venga si ya lo heredaron cuando se murieron? ¿Me están entendiendo el punto? Ahora, ¿qué de los impíos? Noten lo que sigue diciendo allí mismo en Mateo 25 y el versículo 41. Y más adelante vamos a volver al versículo 41. Dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, los malos, los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Cuándo son echados los impíos al fuego? ¿Cuando se mueren? No, dice que es cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. En ese momento los impíos son echados ¿al qué? Al fuego. Entonces, son echados al fuego cuando Cristo venga, no fueron echados al fuego cuando se murieron. Vamos a otros textos, porque la Biblia está llena de esto. Noten Juan 12:48. Juan 12 y el versículo 48. Vamos a notar, este es un versículo muy importante. Aquí está hablando Jesús y dice algo en cuanto al juicio. Juan 12 y el versículo 48. Noten lo que dice Jesús. Porque yo no he hablado de mí mismo, el 48. Dice Jesús, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará, ¿cuándo? En el día postrero. ¿Cuándo es que la palabra de Dios va a juzgar a los que no escuchan la palabra de Jesús? En el día postrero, o en el último día, en otras palabras. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Si los impíos que no escuchan la palabra de Dios van a ser juzgados en el día postrero, ¿cómo puede ser que Dios los echó al infierno cuando se murieron si no han sido juzgados todavía? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿O es que Dios dice, bueno, no los vamos a juzgar todavía, pongámoslos a quemarse un rato y después los juzgamos? ¿Ustedes creen que Dios opera así? No, Dios juzga y luego castiga. Ya lo hemos visto en Génesis 3. Dios investiga el caso, luego cuando la persona es culpable, dicta sentencia y ejecuta el castigo. Pero aquí dice que serán juzgados en el día postrero. ¿Cómo son echados al infierno cuando se mueren si no son juzgados sino hasta el día postrero? Apocalipsis 21 y el versículo 8 dice, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas,
a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo ¿con qué? Ya leímos eso en Génesis 19. En el lago de fuego y azufre, que es la muerte ¿qué? Segunda. ¿Cuándo son echados los impíos en el infierno? ¿En el momento de cuál muerte? La muerte segunda. Entonces, si son echados en la muerte segunda, no fueron echados en la muerte primera. Porque la Biblia dice que son echados al horno de fuego en la muerte segunda. Lo cual significa que la primera vez que murieron, eso no es cuando fueron echados al infierno, sino después del milenio, cuando resucitan, y según estudiamos, Dios les muestra en los libros celestiales que han sido hallados falsos, son juzgados, entonces son echados en el lago de fuego y ahí sufren la muerte segunda. Entonces, ¿cuándo es el infierno? ¿En el momento de la muerte o en el día final? En el día final. Ahora vamos, sí, Apocalipsis 20, 7 al 9. Apocalipsis 20, 7 al 9. Dice aquí, hablando después de los 1000 años, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Ahora escuchen esto, muy importante. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. ¿Están en la tierra cuando hacen esto? ¿Están circulando la ciudad en la tierra? Sí. Y dice, y de Dios descendió ¿qué? Fuego del cielo. ¿Lo mismo que en Sodoma y Gomorra? Sí. Dice, de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Cuándo desciende fuego del cielo para devorar a los impíos? ¿Cuando se mueren o cuando piensan atacar la ciudad después de los 1000 años? Cuando piensan atacar la ciudad después de los 1000 años. Es decir, la Biblia no enseña que la gente es echada al infierno cuando se muere. La Biblia enseña que los impíos serán echados al infierno después que son juzgados en el día postrero. ¿Está claro este punto? Ahora, noten que aquí dice en Apocalipsis 20 y el versículo 9 que el fuego los devoró. ¿Qué significa devorar? Por ejemplo, cuando usted se devora un chocolate, ¿cuánto queda el chocolate? A mí me gustan mucho los chocolates Snickers. ¿Les gusta? ¿Saben qué es Snickers? Son sabrosos, ¿verdad? Es mi favorito. Y yo les digo algo, cuando yo me devoro un Snickers no queda ni el rastro. No queda sino el papel a donde estaba envuelto. Es más, en Mateo 13:4 habla de las semillas que caen junto al camino y dice que los pájaros venían y devoraban las semillas. La misma palabra que aquí. ¿Ustedes creen que queda alguna semilla después que los pájaros las devoran? No. Entonces, los impíos, según la Biblia, serán devorados por el fuego. Ahora vamos a hacernos la pregunta, ¿a dónde queda el infierno? La mayoría de los cristianos creen que cuando una persona se muere, Dios lo manda al infierno y que el infierno es un lugar subterráneo por allá cerca del centro de la tierra, a donde Dios manda a torturar a aquellos que no aceptaron a Cristo y los manda ya en el momento de la muerte. Pero ¿saben lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que el infierno va a llevarse a cabo en la superficie de la tierra. Y es futuro, como hemos visto. Noten lo que dice en el libro de los Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 31. Proverbios 11 y el versículo 31. ¿A dónde van a recibir los impíos su recompensa? Proverbios 11 y el versículo 31 dice, ciertamente el justo será pagado ¿dónde? En la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? ¿A dónde será pagado el impío y el pecador? En la tierra, según esto. Ahora, ustedes recuerdan que acabamos de leer en Apocalipsis 20 y el versículo 7 al 9, que después de los 1000 años los impíos de toda la tierra, de los 4 ángulos, se reúnen sobre la superficie de la tierra y vienen para atacar la santa ciudad. ¿Están en la superficie de la tierra cuando hacen esto?
¿Y luego qué desciende del cielo? Desciende fuego y los devora. Entonces, ¿a dónde está el infierno según esto? El infierno no es ningún lugar subterráneo a donde Dios manda a los impíos cuando se mueren. El infierno se realizará cuando Dios llueva fuego y azufre del cielo, cuando los impíos están sobre la superficie de la tierra. Y ahora escuchen lo que les voy a decir. Ese fuego, y vamos a analizar en unos momentos unos pasajes muy importantes que la gente interpreta mal en cuanto al infierno, pero lo importante para reconocer es que ese fuego que quema a los impíos no puede quemarse por los siglos sin fin, eternamente. Y me dicen, ¿por qué es que ese infierno donde van a ser quemados los que vienen contra la ciudad, por qué no puede quemarse para siempre? Es muy sencillo. Si el fuego estuviera quemándose en la superficie de la tierra donde están los impíos para siempre, Dios no podría hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Me están siguiendo mi punto o no? Porque si los impíos se seguirían quemando y quemando y quemando en la superficie por los siglos de la eternidad, ¿cómo Dios hace una tierra nueva a donde va a habitar el pueblo de Dios? Y la Biblia dice que los mansos tomarán ¿qué? Mateo 5:5, tomarán la tierra por heredad. Así que los impíos no pueden estar quemándose en la superficie de la tierra por los siglos de la eternidad, porque entonces ¿cómo heredarían los santos la tierra? ¿Te está quedando claro este punto? Ahora, algunas personas dicen, sí, pastor, está muy bien lo que usted está diciendo, porque en Proverbios 11:31 dice que los impíos serán recompensados en la tierra. En Apocalipsis 27-9 dice que ellos rodearán la ciudad en la tierra y el fuego los devorará en la tierra. En Segunda de Pedro, que podríamos mencionar también, el capítulo 3 y el versículo 7 y los versículos 10 al 13, dice que los cielos y la tierra se fundirán. Dice que los elementos de la tierra se fundirán. Y dice que el fuego consumirá la tierra y el pecado y los pecadores. Será como un horno la tierra. Y luego dice allí en 2 de Pedro 3 y el versículo 10 al 13, después que el fuego funde los elementos de la tierra y destruye las obras de impiedad y destruye a los pecadores, dice, luego Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva a donde habita la justicia. Tiene que haberse apagado entonces el infierno para hacer una tierra nueva. Notemos un texto más antes de analizar algunos versículos difíciles de la Biblia. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 15. Apocalipsis 20 y el versículo 15. Note lo que dice allí. Dice, y el que no fue hallado escrito, y esto está sucediendo en la tierra, ustedes pueden leerlo en el contexto, empezando en el versículo 12, habla de que los impíos están parados en la tierra. Dice en el versículo 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿dónde? En el lago de fuego. ¿Dónde queda ese lago de fuego? En la tierra, porque todos estos impíos están parados sobre la superficie de la tierra. Y entonces, ese fuego, ¿cuánto tiempo se va a quemar? Noten Apocalipsis 21:1, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. ¿Se van a apagar entonces las llamas del infierno? Se van a apagar, según la Biblia. Pero ahora algunos están diciendo, sí, pastor, pero ¿qué de todos esos versículos que hablan del humo que asciende para siempre jamás, del fuego que no se apaga, del gusano que no muere, del fuego eterno, de destrucción eterna, de castigo eterno, de juicio eterno? ¿Qué hace usted con todos esos textos? Bueno, tenemos que analizarlos y estudiarlos, porque la Biblia no se puede contradecir. La Biblia no puede decir que los impíos serán echados en el infierno cuando Cristo venga y que el fuego se va a apagar, y en otras partes decir, no, el fuego no se va a apagar. La Biblia no va a enseñar que te vas a quemar en el infierno cuando te mueres, y luego en otros versículos decir, no es cuando te mueres, sino es cuando Cristo venga. Porque la Biblia no se contradice. Tiene que haber alguna forma de reconciliar estas expresiones. ¿Saben ustedes cuál es el problema con la mayoría de la gente? Es que ellos tratan de interpretar las palabras a la luz de cómo se entienden hoy en día, en vez de entenderlas como
se concebían por los que vivieron en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, la palabra eterno. Hoy en día nosotros hemos sido influenciados por la filosofía griega y nosotros pensamos que eterno significa para siempre, sin fin, sin fin. Pero en la Biblia la palabra olam en el Antiguo Testamento y la palabra aion o aionios en el Nuevo Testamento no siempre quiere decir tiempo sin fin o eterno o para siempre. En muchas ocasiones la palabra olam o la palabra aion o aionios sencillamente quiere decir mientras algo exista o mientras algo viva. Cuando ese algo deja de existir o deja de vivir, entonces se acabó. Ahora notemos algunos ejemplos de eso. Vayan conmigo al libro de Primera de Samuel, el capítulo 1. Primera de Samuel, el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 22 y luego vamos a leer el versículo 28. Primera de Samuel 1 y el versículo 22. Está hablando de llevar a Samuel al templo para que sirviera a Dios cuando tenía 12 años. Y dice en el versículo 22, mas Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Cuánto tiempo se iba a quedar Samuel allá en el templo? Para siempre. Entonces significa que Samuel nunca se murió. ¿Qué quiere decir eso, que iba a servir a Dios en el templo para siempre? ¿Significa que iba a vivir para siempre? No, noten, el versículo 28 lo explica. Dice en el versículo 28 del capítulo 1 lo siguiente. 1 Samuel 1 y el versículo 28. Yo pues le vuelvo también a Jehová, todos los días que viviere será de Jehová. ¿Cuánto es para siempre? Mientras que la persona esté ¿qué? Esté viva. Otro ejemplo es Segunda de Reyes 5:27. Usted recuerda la historia de Eliseo cuando Naamán, el sirio, fue para que le curara la lepra. La Biblia dice que Eliseo le dijo, ve y báñate, sumérgete en el río Jordán 7 veces y vas a quedar curado de tu lepra. Y dice la Biblia que Naamán le ofreció a Eliseo toda clase de oro, plata, regalos, y Eliseo dijo, no, yo no acepto nada de lo que tú me des, porque tú no puedes comprar la sanidad. Pero había un siervo allí de Eliseo que estaba escuchando, y cuando Naamán se fue, el siervo que se llamaba Giesi, dice, uy, ¿cómo se van a desperdiciar todas esas cosas tan buenas que rechazó Eliseo? Dice, eso hay que ir a buscarlo, y por lo tanto se fue. Y le digo a Naamán, mira, mi amo se ha arrepentido, él quiere todas esas cosas. ¿Saben cuál fue el castigo? Dios le dijo, tu descendencia tendrá lepra para siempre. Eso quiere decir que si alguno de los descendientes de Giesi se salvan en el reino, por la eternidad van a tener lepra. ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir eso? Para siempre no se apartará la lepra de tus descendientes. Sencillamente significa, mientras tengas descendientes, va a haber ¿qué? Lepra. Pero cuando no hay más descendientes, ¿qué pasa? Se acaba la lepra. Como cuando Samuel se muere, ya no sigue sirviendo a Dios en el templo. Es mientras esté ¿qué? Mientras esté vivo. Otro ejemplo es Éxodo 21 y el versículo 1 al 6. Si un amo tenía un esclavo y ese esclavo no quería su libertad, sino que quería servir a su amo para siempre, entonces el amo podía hacerle un hoyo, horadarle el oído, y entonces dice que ese esclavo serviría a su amo para siempre. Entonces eso significa que el esclavo nunca se iba a morir. ¿Se morían esos esclavos? ¿Qué quiere decir entonces que iba a servir a su amo para siempre? Sencillamente dice, mientras que ¿qué? Mientras que esté vivo. Es más, Jonás 2:6 dice que Jonás estaba en el vientre del gran pez. Y Jonás dice, quedé separado del Señor para siempre. Pero el tercer día el pez lo vomitó. Ese sí fue un corto para siempre. En el Nuevo Testamento también, cuando Cristo maldice a la higuera, dice, no produzca
fruto, no produzcas fruto para siempre. Estaba diciendo a Jesús que ese árbol iba a vivir para siempre y no iba a producir fruto porque iba a vivir para siempre. No, estaba diciendo, mientras estés vivo, árbol, no vas a producir ¿qué? Fruto. Obviamente cuando se muere, ya quedó listo, ¿verdad? Otro ejemplo es Filemón 15. Ustedes saben que Filemón era un esclavo, Onésimo era un esclavo y su amo se llamaba Filemón. Y Onésimo se escapó de su amo, se fue por allá y paró en Roma. Y entonces el apóstol Pablo se encontró con él y le dijo, mira, tú tienes que volver a Filemón, tu amo. Entonces el esclavo Onésimo dice, si yo vuelvo él me va a matar, porque un esclavo que se escapa lo matan. Entonces el apóstol Pablo dice, no, yo voy a mandar, yo conozco a Filemón porque yo lo endoctriné a él, yo le voy a mandar una cartica de recomendación para que te vuelva a recibir. ¿Y saben lo que puso el apóstol Pablo en la carta? Puso que Onésimo se ha ido de tu casa por un rato para que luego ahora lo recibas para siempre. Entonces Filemón todavía está Onésimo allá en la casa de Filemón. No, claro que no. Significa mientras esté ¿qué? Mientras esté vivo, para siempre. En otras palabras, para siempre significa mientras algo exista. ¿Está claro? No se usa en la misma forma como nosotros lo entendemos hoy. Ahora, vamos a aplicar este principio a algunos textos difíciles. Vamos a Mateo, el capítulo 25 y el versículo 41. Mateo 25 y el versículo 41. Estos son los versículos que la gente usa para enseñar que el infierno es eterno. Mateo 25 y el versículo 41 dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué significa eso, fuego eterno? ¿Fueron destruidos Sodoma y Gomorra con fuego eterno? ¿Se acuerdan o no? ¿Fueron Sodoma y Gomorra destruidos con fuego eterno? Claro que sí. Ah, pero se están quemando todavía. No, son cenizas. Entonces, ¿qué es fuego eterno? Escuchen bien. Fuego eterno es un fuego que produce resultados eternos. Es decir, el fuego quemó a Sodoma y Gomorra y quedaron quemados para siempre. El fuego es eterno en el sentido de que produce desolación eterna. Es un fuego que quema las cosas y las cosas quedan quemadas para siempre y nunca más se vuelven a construir. Eso está claro porque Sodoma y Gomorra no se están quemando hoy. Se apagaron. De la misma manera usa la expresión fuego eterno aquí en Mateo 25. Fuego eterno significa un fuego que consume las cosas y las cosas quedan destruidas para siempre. Ahora, ¿saben ustedes también que en la Biblia dice que el diablo será reducido a cenizas? En Ezequiel 28 y el versículo 18 y 19 dice, en cuanto a Satanás, dice, serás reducido a cenizas y para siempre dejarás de ser. Dice allí. En Malaquías 4, 1 al 3, dice que viene el día ardiente como un horno, cuando todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Y dice que serán consumidos y destruidos raíz y rama. ¿Quién es la raíz? Satanás. ¿Quiénes son las ramas? Su simiente. Recuerdan que Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pues el diablo también tiene su vid y tiene sus pámpanos. El diablo es la raíz y los impíos son las ramas. Y luego dice en Malaquías 4:3, después que son quemados como estopa, dice, serán cenizas debajo de vuestros pies. Si son cenizas, tienen que haberse apagado. ¿Están entendiendo? El fuego es eterno, nuevamente, en el sentido de que produce resultados eternos. Ahora vamos a Mateo 25:46, otro de esos textos difíciles. Mateo 25 y el versículo 46, hablando de los impíos. Dice, e irán estos al tormento eterno. La mayoría de las versiones traducen al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna.
Ahora vamos a parar ahí un momentico. ¿Cuántas recompensas hay? ¿Cuántas recompensas hay? 3. Los salvos, los perdidos y los casi salvos. ¿Cuántos destinos hay? 2. Y los 2 destinos son vida eterna en felicidad y vida eterna en miseria. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, los justos irán a la vida eterna y los impíos a la vida eterna en miseria. No, señor. Mi Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Los 2 destinos son muerte o vida. Pero los que dicen que los impíos se van a quemar en el infierno para siempre, eso también es vida. Siguen viviendo. Eso no es ninguna muerte. Entonces serían los 2 destinos serían vida en felicidad y vida en tortura. Aquí dice que serán, en Mateo 25, y el versículo 46, e irán estos al castigo eterno. Quiero preguntarles, los impíos, ¿el castigo de ellos será eterno? ¿Será eterno el castigo de los impíos? Aquí lo dice, irán al castigo eterno. ¿Los impíos sufrirán castigo eterno? Claro que sí. Entonces eso significa que Dios los va a castigar y a castigar y a castigar y a castigar y a castigar. ¿Ah? ¿Cuántos creen que el castigo de los impíos durará para siempre? Yo creo que el castigo de los impíos durará para siempre. Pero escuchen, Dios los destruirá y quedarán castigados para siempre. No es el proceso de castigo que es eterno, sino que Dios los castiga consumiéndolos con el fuego y quedan destruidos para siempre. Nunca se cambiará su sentencia, dormirán sueño eterno y no despertarán según la Biblia. Dejarán de ser. Yo pregunto, ¿es ese un castigo eterno que dejen de ser? ¿Quedan castigados para siempre? Claro que sí. No en proceso, sino en ¿qué? En resultado. Son castigados y quedan castigados para siempre porque se les quita ¿qué cosa? Se les quita para siempre la vida. Ahora vamos a otra expresión difícil. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Segunda de Tesalonicenses 1 y el versículo 8 y el versículo 9. Dice, cuando viene Jesús, dice, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados ¿de qué? De eterna perdición por la presencia del Señor. ¿Qué sufrirán los impíos? ¿Eterna qué? Perdición. Eso significa que los impíos durante la eternidad se van a perder y 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 se van a seguir perdiendo. ¿Qué les parece? No. ¿Qué significa perdición eterna? Significa que cuando Cristo venga serán destruidos y quedarán perdidos ¿qué? Para siempre. El resultado de la perdición es eterno, no el proceso de hacerlos perderse y perderse y perderse. ¿Está claro? Es como cuando a una persona lo castigan con la silla eléctrica. ¿En qué sentido es ese castigo? ¿Cómo es ese castigo? Que lo siguen electrocutando y electrocutando y electrocutando y electrocutando. ¿Qué hacen? Lo electrocutan y queda electrocutado. Queda castigado porque se le quita la vida. Ahora, en el caso de Dios, ¿sucederá también algo semejante con los impíos? ¿Se les quitará la vida? ¿Quedarán castigados para siempre? ¿Quedarán condenados para siempre? Claro que sí, pero no significa que el proceso de castigo es eterno. Ahora, en Marcos 3:29 dice que sufrirán el juicio eterno. ¿Significa eso que por la eternidad Dios los va a juzgar y a juzgar y a juzgar y a juzgar y a juzgar? ¿Que el juicio, el proceso del juicio es eterno? ¿Es eso lo que quiere decir juicio eterno? No, quiere decir que serán juzgados y el resultado del juicio será ¿qué? Eterno. Quedarán juzgados para siempre.
¿Te está quedando claro lo que significa esto? Ahora algunos dirán, bueno pastor, pero ¿qué tal del pasaje en Apocalipsis 14, 9 al 11, a donde habla del fuego eterno y el humo que sube para siempre jamás? ¿Qué hace usted con ese pasaje del fuego que sube para siempre jamás y el fuego que no se apaga? Bueno, el problema es que si la gente leyera el Antiguo Testamento, si no dijeran que el Antiguo Testamento solo era para los judíos, podrían explicar ese pasaje. Porque ese pasaje que habla del humo de su incendio que sube para siempre, los impíos que reciben la marca de la bestia y adoran la imagen de la bestia, esa expresión viene de Isaías 34. Volvamos a Isaías, el capítulo 34, para que ustedes vean lo que realmente está enseñando. Isaías 34 está hablando del castigo de Dios sobre Edom. El castigo de Dios sobre Edom, un país que existía en los tiempos del Antiguo Testamento. Yo quiero que ustedes noten en el capítulo 34 y el versículo 10, versículo 9, dice, y sus arroyos, es decir, los arroyos de Edom, se tornarán en pez, y su polvo en azufre, y su tierra en pez ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente es la palabra eternamente, la palabra olam, que se traduce muchas veces en el Antiguo Testamento eternamente. Dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente ¿qué? Subirá su humo. Ahora vamos a hacer la pregunta, ¿Edom todavía se está quemando hoy? ¿Todavía hoy está subiendo su humo? ¿Saben qué país está hoy donde estaba Edom? A donde está Jordania hoy. ¿Todavía se está quemando Jordania hoy? ¿O ya se apagó el fuego? Ya se apagó. Y el humo dejó de subir. Pero aquí dice que de día y de noche, perpetua o eternamente subirá su humo. La misma expresión de Apocalipsis 14 y el versículo 10 y 11. Ahora, ¿qué significa eso? Que no se apagará de día ni de noche, perpetuamente subirá su humo. La segunda parte del versículo explica qué significa eso. Dice, la segunda parte del versículo 10, de generación en generación será ¿qué? Asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. ¿Qué significa? Fuego que no se apaga y el humo que sube para siempre. Significa que va a quedar eternamente desolada, no va a ser reconstruida y nadie va a pasar por ella. ¿Y sabe lo que es interesante? Si ustedes siguen leyendo los versículos después de esto, van a encontrar que dice allí que iba a habitar el pelícano, iban a habitar toda clase de animales ahí en Edom. Ahora la pregunta es, si el humo iba a subir para siempre jamás y el fuego no se iba a apagar, ¿cómo iban a vivir esos animales allí? Obviamente, cuando dice que el fuego no se apaga y que el humo asciende para siempre, debemos entender la palabra para siempre como hemos visto en varios textos. Significa mientras exista gente para consumir, mientras haya materia que quemar. Cuando ya no hay más materia que quemar, ¿qué va a pasar? Se apaga el humo y los impíos quedarán destruidos. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Y el mundo y sus obras serán consumidos de una vez por todas. Para siempre significa de una vez por todas. No más existirá el mundo y sus malas obras. No más existirán los pecadores. Todo será consumido y quedará destruido para siempre. Ahora, alguna persona dirá, sí pastor, pero ¿qué es eso donde dice que el fuego no se apaga y que el gusano no muere? Ahora, ¿saben algo interesante? A veces los traductores de la Biblia han jugado jueguitos con la traducción porque tienen ideas preconcebidas. Ahí en Marcos 9, 43 al 48, donde habla del fuego que no se apaga y el gusano que no muere, los traductores han puesto una palabrita que no está. Es la palabra nunca. Ponen allí, lo traducen, donde el fuego nunca se apagará y el gusano nunca morirá. Pero ¿sabe lo que es interesante? Que la palabra nunca no está en los originales.
Y el verbo no está en futuro, sino está en presente. En realidad dice fuego que no se apaga y gusano que no muere. No dice fuego que nunca se apagará y el gusano que nunca morirá, porque ahí sí tendríamos problemas. Pero como dice fuego que no se apaga, ¿cuándo no se apaga? Mientras está ¿qué? Mientras está haciendo su obra. Cuando habla del gusano que no muere, significa que no muere mientras está ¿qué? Mientras está haciendo su obra de consumir. Pero no dice que nunca se apagará y que el gusano nunca morirá. Es más, ¿saben algo interesante? Nuevamente, la gente entiende mal porque no va al Antiguo Testamento. En Isaías 66:24 tenemos el trasfondo de este retrato de Marcos 9:43 al 48. Ahí está hablando de Gehenna. ¿Saben ustedes lo que era Gehenna? El Gehenna era el basurero municipal de Jerusalén. Y saben que se echaban cuerpos de animales muertos, se echaban cuerpos de criminales allí, pero saben que nunca se echaba gente viva allí. Siempre se echaban en Gehenna cadáveres. No era un lugar de tortura. Jesús dice que el infierno final será como Gehenna, donde quemaban la basura y lo que no quemaba la basura se lo comían los gusanos. Lo interesante es que Gehenna no está quemándose hoy, ya se apagó. Y sin embargo Jesús comparó el fuego final con Gehenna. Ahora, yo quiero que ustedes noten Isaías, el capítulo 66, y vamos a leer el versículo 24 para que ustedes vean que los que iban a Gehenna no iban a ir para ser torturados, sino que eran cadáveres los que son echados allí. Dice en Isaías 66:24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres. Déjenme preguntarles, ¿qué es un cadáver? Un cadáver, hasta donde yo sepa, es un muerto. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano, y ahora fíjense que también le agregan la palabra nunca, y no está, porque tienen esa idea preconcebida de que el fuego nunca se va a apagar y el gusano nunca se va a morir. Tiene esa idea en su mente. Dice, porque su gusano no muere, ni su fuego se apaga, y serán abominables a toda carne. Supongamos que el fuego nunca se va a apagar o que el gusano nunca se va a morir. El asunto es que aquí dice que lo que está consumiendo el fuego y lo que están consumiendo los gusanos no son pecadores vivos que están siendo torturados, sino que son cadáveres. Lo cual significa que los pecadores han muerto. Pero es imposible que el gusano siga comiendo y que el fuego siga consumiendo, porque esto sucede fuera de la santa ciudad. ¿Cómo Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva si la tierra por la eternidad va a estar lleno de cadáveres siendo comidos por gusanos y consumidos por fuego? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, algunos dirán, bueno, pastor, pero ¿qué del fuego que no se apaga? Bueno, en Mateo 3:12 dice Juan el Bautista que los impíos serán como la paja, que serán echados en el fuego que no se apaga. ¿Qué significa eso, fuego que no se apaga? Sencillamente significa que es un fuego tan potente que nadie lo puede apagar hasta que haya terminado su obra. En Jeremías 17:27 dice claramente que Jerusalén, en el Antiguo Testamento, por Nabucodonosor, fue quemada con fuego que no se apaga. Entonces Jerusalén todavía se está quemando hoy. ¿Qué significa eso, fuego que no se apaga? Significa sencillamente que fue quemado con fuego que nadie lo pudo apagar hasta que consumió lo que tenía que consumir. ¿Cuántos de ustedes vieron cuando se consumió ese complejo en Waco? ¿Han visto? Yo fui allá después, unos meses después. ¿Vieron cómo se incendió ese lugar? ¿Ustedes creen que algún departamento de bomberos podría haber apagado eso? Si ustedes vieron eso, no había un departamento de bomberos en el mundo entero que podía haber apagado eso. Hasta que terminó ¿de qué? De consumirse. Era fuego que no se apaga, que el ser humano no podía apagar hasta que hubiese completado su ¿qué? Hasta que hubiese completado su obra. Es más, ¿saben ustedes que cuando habla de Gehenna, a Gehenna son echados no solo cadáveres, sino que los seres humanos van con todo su cuerpo?
Ahora, aquí tenemos un problema. Esto no puede, el hombre no puede ser echado en la gehenna cuando se muere. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Por la sencilla razón de que Jesús dijo que si tu ojo te ofende, sácalo. Que es mejor ir con un solo ojo al reino que con 2 ojos a gehenna. El problema es que cuando la gente se muere, los ojos se van al cementerio. Si tu pie derecho te ofende, córtalo. Que es mejor entrar al reino con un solo pie que con 2 pies ir a gehenna o al infierno. Perdón, entonces ese gehenna no puede, uno no va ahí cuando se muere, porque cuando uno se muere, los pies y las manos y los ojos se van al sepulcro. Entonces esto tiene que estar hablando de cuando el cuerpo al final del tiempo será echado en el fuego. ¿Me están siguiendo o no? Ahora, algunas personas dicen, bueno, pastor, pero lo que usted dice en cuanto al infierno, ¿acaso Dios no va a desquitarse de los impíos? A vengarse de ellos. ¿Sabe? Una vez yo hablaba con 11 pastores de cierta denominación y les compartí este mensaje que les estoy compartiendo a ustedes, claro, con mucho más detalle porque teníamos más tiempo. Cuando terminé de presentarlo dijeron, bueno, es muy persuasivo lo que usted nos ha mostrado en la Biblia, dicen, pero nosotros necesitamos la doctrina del infierno eterno. Y yo le dije, sí, ¿y por qué? Dice, porque entonces si nosotros no enseñamos en cuanto al infierno, la gente no paga el diezmo. La gente no viene a la iglesia. Entonces si usted le dice, ese infierno va a ser terrible para los que no vengan a la iglesia, todo el mundo viene a la iglesia. Qué concepto tan fatal de Dios. ¿Cómo Dios va a castigar 60 años de pecado con un tiempo sin fin quemándose en el infierno? ¿Qué Dios tan salvaje sería ese? Mi Biblia dice que Dios es un Dios de amor. Y por amor va a destruir a los impíos y van a quedar destruidos para siempre, pero no los va a torturar. Esa no es la clase de Dios que yo sirvo. Pues yo sirvo a un Dios de justicia, sí, un Dios de amor. Y déjenme decirles algo, no sería justo que Dios castigara 60 o 70 años de pecados con una millonada de años sin fin quemándose en el infierno. Y déjenme decirles algo para concluir. La gente va a recibir el castigo conforme a sus obras, ¿no es cierto? Pero si todos se van al infierno a quemarse, entonces todos se van a quemar por igual. ¿Me están entendiendo? ¿Qué pensarían ustedes de un juez? Y el juez dice, este se pasó una luz en rojo y este asesinó a alguien, los condeno a los dos a la silla eléctrica. ¿Sería justo eso? ¿Que sufrieran el mismo castigo? Pero si el infierno es eterno y todos los impíos se van al infierno, entonces se van a quemar todos igual. En eso no hay justicia. Dios es un Dios de amor. Ojalá que entendamos que ese Dios de amor quiere que nosotros le sirvamos porque le amamos. El perfecto amor echa fuera el temor.